¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde. Los saludamos en la UNAM Responde, reiterando día con día que es indispensable la acción individual, pero también las acciones colectivas para salir de mejor manera de esta crisis. Y bueno, en este momento en donde la protección, la vacunación no ha alcanzado o no ha superado el 50% de la población mundial, sigue siendo indispensable seguir repitiendo todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y bueno, como todos los días, ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales, nuestras líneas de comunicación están abiertas para escuchar sus dudas y sus comentarios con respecto a los temas que les interesan, las dudas que nos van surgiendo. Y bueno, es importante para que las hagamos llegar a nuestros especialistas de la comunidad universitaria y podamos resolverlas y así tomar buenas decisiones. Y comenzamos este jueves con noticias y bueno, como lo platicamos hace unos días, el lunes en particular, desde la Gaceta Universitaria, lo hemos visto en las redes sociales, la UNAM dio a conocer que una vez declarado el semáforo epidemiológico en color amarillo en la Ciudad de México y bueno, también en otras entidades de la República donde están algunas de sus escuelas foráneas, los alumnos serán convocados a clases presenciales de forma parcial únicamente después de que hayan pasado 10 días. Principalmente se refiere a todos aquellos que requieren actividades prácticas, ya sean clínicas, experimentales o artísticas. Y bueno, en cuanto a los lineamientos a seguir, es indispensable el uso de cubrebocas y además reitera la invitación para que los jóvenes acudan a vacunarse por su seguridad y la de todos los demás. Recuerden que pueden consultar todos estos informes que se establecen desde nuestra universidad en la página www.unam.mx. La crisis social provocada por la pandemia ha enfrentado a muchos retos a los trabajadores sociales, principalmente con el confinamiento. Y bueno, se refiere al aumento, por ejemplo, de temas de violencia, de género, también de pobreza, de deserción escolar, la falta de empleos. Esto sucede en Chile, hoy lo abordaremos desde Chile, pero son situaciones que se repiten en distintos países de América Latina. Y para hablar de ello, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a la doctora en Trabajo Social, María Antonieta Urquieta, quien es académica e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muy buenos días, Rosa. Un fraternal saludo desde Chile. Un agrado para mí poder compartir contigo esta mañana. Y pues para hablar de todo el trabajo que se está realizando en la universidad con distintos grupos sociales, pero entendiendo o comenzando a entender justo cuál es la materia de trabajo de los trabajadores sociales, que es la realidad social. ¿Cómo se equilibra en este campo de trabajo, en esta disciplina, el contacto que es indispensable, pero los datos, las percepciones, cómo colocan todos estos factores para saber por dónde caminar? Bueno, Rosa, yo quiero tomarme de la introducción que tú estabas realizando anterior al inicio de esta entrevista, cuando señalabas que las acciones individuales parecían no resultar suficientes para enfrentar una crisis de la magnitud que el COVID-19 ha enrostrado, ¿no? A los distintos lugares bueno, del mundo, pero Al mundo entero, particularmente claro. de nuestra región latinoamericana, ¿no? Y efectivamente, lo que tú planteabas al principio era muy, muy cierto, ¿no? La magnitud de la crisis social y sanitaria desatada, digamos, a propósito del COVID-19, nos ha enfrentado a desafíos de enorme complejidad, como es por una parte, ¿no? Cómo las acciones, la capacidad de agencia individual se ha tornado de manera evidentemente insuficiente, ¿no? Para enfrentar un fenómeno que nos ha obligado paradójicamente, ¿no? A reencontrarnos, a cuidarnos colectivamente en situaciones en que una de las herramientas para cuidarnos es distanciarnos. Y entonces esto es una paradoja en la que nos ha puesto la pandemia, que para cuidarnos juntos tenemos que distanciarnos. Exactamente. Y eso, bueno, se ha traducido en las dinámicas de confinamiento que también observaba en tu introducción, va variando por distintas fases. Acá en Chile tenemos un plan de confinamiento dinámico que se denomina paso a paso y que, al igual que en el caso mexicano, avanza en distintas fases con distintos niveles de restricciones y de aperturas
posibles. Pero lo que planteaba esto al principio, digamos, cómo la pandemia nos enrostró hacia la agudización de fenómenos de desigualdad y de dinámicas de discriminación, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha venido es agudizar estructuras de desigualdad y dinámicas de discriminación que ya estaban presentes, por supuesto, de manera muy clara en nuestra región, pero que se han expresado multidimensionalmente en este contexto. De ese modo, las disciplinas que estamos involucradas en procesos de intervención social, en procesos de transformación social, nos hemos visto enfrentadas a importantes desafíos, uno de los cuales es el que tú planteabas, ¿no? ¿Cómo impulsar procesos de fortalecimiento comunitario, de solidaridad en las distintas comunidades, cuando no podemos encontrarnos, cuando no podemos vernos? Y entonces, eso fue un interrogante muy, muy fuerte para nuestra comunidad disciplinaria y para todos y todas aquellas que nos dedicamos a los procesos de transformación social. ¿Cómo hacer intervención social cuando no puedes estar en los territorios? Cuando entendemos que la intervención social es eso, ¿no? Es estar con los territorios, estar con las comunidades, estar con las familias. ¿Cómo podemos impulsar procesos de transformación social cuando no podemos estar presencialmente? Y eso nos ha interrogado con muchísima fuerza, como te digo, en las disciplinas y las profesiones que nos dedicamos a la intervención social. Como es tal cual el trabajo social, sabemos, y lo has dicho muy bien, esta crisis ha requerido de la participación colectiva desde muy distintos frentes. Por supuesto, el principal ha sido el de la salud, y porque es, vamos, el más evidente, el más urgente, pero con todas estas problemáticas que se van evidenciando con el paso del tiempo, porque son situaciones que ya se vivían principalmente en América Latina, resulta indispensable este término que nos compartes, que es el de intervención social y comunitaria. ¿Por qué no, María Antonieta, manera de balance, nos hablas un poquito de justo lo que se han enfrentado en este ámbito desde también la academia y esta intervención social, cuando el distanciamiento es la recomendación principal? Sí, mira, yo te digo que hay una tradición muy, muy importante en la formación y en el ejercicio del trabajo social, que ven en la intervención social una suerte de elemento distintivo de la profesión y de la disciplina. Y en ese sentido, entender clásicamente, te digo, tenemos una larga tradición de comprender a la intervención social como una expresión, como un tipo de impulso a la transformación que implica presencialidad, que implica contacto con otro, y que si bien esa dimensión es reconocible, es perfectamente reconocible en nuestro ejercicio profesional, es cierto también que esa visión de la intervención social también nos ha impuesto limitaciones importantes, ¿no? Y es entender que la justicia social, la promoción de la justicia social que buscan nuestros procesos de intervención, está supeditado a la presencialidad. Y en ese sentido, lo que estamos nosotros impulsando en el trabajo, en el trabajo académico que venimos desarrollando desde el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, es avanzar hacia concepciones más amplias de la intervención social, relevando no solo su componente presencial, fáctico, si ustedes quieren, sino que por sobre todo sus dimensiones enunciativas. Y comprender entonces que la intervención social no es solo la acción social que desarrollamos con las comunidades, que desarrollamos con los grupos, que desarrollamos con las familias en particular, sino comprender que la intervención social es el impulso de transformaciones sociales y que involucra necesariamente la producción de nuevas formas de comprender lo social. Sí, y en ese sentido, eh, la pandemia nos ha enfrentado a esa necesidad de nuevas formas de conocimiento, de nuevas categorías para interpretar la crisis, de nuevas categorías para interpretar los fenómenos de desigualdad y discriminación. Y en ese sentido, la tarea del trabajo social en torno a producir nuevas categorías para comprender lo social
cobra tanta relevancia como la acción social clásica y tradicional que nos distinguía en el quehacer profesional que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Y entonces, en ese sentido, la interrogante que le surgió, te digo, desde lo académico, puntualmente, a las escuelas de trabajo social, es qué hacían con lo que ellos tradicionalmente y ellas tradicionalmente llamaban las prácticas profesionales. Entonces, te escuchaba, ¿no? Cuando estabas diciendo en la introducción que estudiantes que se van a involucrar progresivamente en la presencialidad porque tenían que hacer talleres prácticos. Bueno, eso le pasó a las carreras de trabajo social, porque decía, ¿cómo hacemos práctica sin práctica? Exacto. ¿Cómo hacemos práctica desde una pantalla? ¿Cómo hacemos práctica desde un contacto telefónico? Y entonces te quiero decir que lo que me tocó presenciar es que las escuelas se paralizaron un poco, no sabían cómo hacerlo. Sí, no, se interrogaban, digamos, ¿cómo podemos hacer prácticas sin ir a terreno? ¿Cómo podemos hacer prácticas sin estar al lado de las familias? Y en ese sentido, eh, desde el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, hemos dicho, mira, la transformación social involucra no solo ese estar presencial al lado de los otros, sino que también estas otras formas de intervención que en muchos casos están mediadas por recursos virtuales, como los que hoy día nos permiten estar dialogando A desde esta los dos distancia, extremos de claro. nuestro continente americano, ¿no? Sino que también poner de relieve la importancia, la urgencia de que el trabajo social asuma sus deberes intelectuales en términos de producir categorías para comprender, te digo, una crisis sin precedentes, digamos, en nuestra trayectoria disciplinaria. Y se busca, además de estos términos de crear conciencia, de generar ciudadanía, de generar comunidad, se busca, vamos, una transformación más profunda que sea quizás a largo plazo. María Antonieta, ¿por qué no nos platicas cómo es que se busca o cuáles son esos temas en los que están trabajando? ¿Cómo lo están haciendo ustedes para entonces impactar en esas políticas públicas que tengan un alcance de largo aliento? Mira, es muy interesante la pregunta que me planteas porque precisamente cuando el trabajo social se plantea en este doble deber, digamos, no solo el estar en las comunidades, porque eso jamás lo abandonaremos, digamos, el estar en las comunidades, el estar al lado de las familias, el estar promoviendo el empoderamiento de comunidades, grupos y familias, por cierto, pero al mismo tiempo asumiendo los deberes intelectuales, como te digo, para sumar nuevas categorías, para comprender más complejamente la crisis, digamos, social y sanitaria que hemos estado enfrentando. Eso nos pone además en una interrogante que nos plantea el cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? El cómo nos relacionamos con el otro, ya no exclusivamente desde la clásica distinción de que el otro es un sujeto de atención del trabajo social o un sujeto que es receptor de beneficios y de una oferta de políticas públicas generadas desde el Estado, sino que entender que en este contexto, que además quisiera, perdón, lo local, digamos, o lo nacional, digamos, de la consideración que quiero poner, pero que a nosotros en el caso chileno además nos encuentra, esta crisis social y sanitaria, nos encuentra saliendo e involucrados, porque es algo de lo que no hemos terminado todavía, en una Exacto. profunda crisis política también, ¿no? Que nos ha llevado a la redefinición de nuestro marco constitucional. Hoy día en Chile está funcionando una asamblea constituyente que está dialogando, digamos, respecto de un nuevo pacto social que nos permita avanzar como pueblo chileno en una dirección de justicia social, de ejercicio de derechos, ¿no? Y en ese sentido, esta pandemia nos obliga también a resituarnos disciplinarmente frente al otro. Y como digo, superar estas miradas paternalistas, superar estas miradas asistenciales, digamos, del otro y ver al otro en tanto ciudadano, ¿no? En tanto un actor que tiene posicionamientos, una forma de ver las trayectorias, los desafíos país,
que debe ser válido también. Y en ese hablas en este sentido, la sentido de los experiencia... desafíos y me gustaría, porque se nos está terminando el tiempo, que nos Sí, perdona. ayudes digamos, a cerrar esta conversación con un ejemplo práctico de lo que están haciendo ustedes, considerando justamente el trabajo social desde la formación, desde la academia, desde el trabajo práctico, pero también desde el impulso de políticas públicas, porque además son realidades, como ya hemos tocado en algún momento, pues que se repiten en distintos países de Latinoamérica, de toda esta región. Por cierto, mira, en este esfuerzo, digamos, como de remirar a la política pública desde una perspectiva crítica, enfrentándolo a los desafíos de asumir, por ejemplo, de asumir al Estado como un garante de derechos y no solamente como un ente subsidiario que genera una oferta para satisfacer necesidades de la población, estamos trabajando, y para ponerte un caso, ya por 3 años con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo chileno, trabajando con sus equipos profesionales. Hemos formado a esta fecha más de 200 profesionales de intervención directa que están distribuidos a lo largo de todo el país. Y a propósito de estas herramientas, ¿no? Estas herramientas que nos permiten trabajar de manera virtual, hemos formado más de 200 profesionales de todo el país que están en la intervención directa de la política pública, en este caso de la política habitacional, precisamente formándolos en temáticas vinculadas a garantías de derecho, particularmente en materias de derecho a la ciudad, formándolos en metodologías que les permitan relacionarse con las comunidades de otros modos. Y les quiero decir que este trabajo no se ha detenido un minuto por la pandemia, porque no es necesario que estemos en el mismo lugar para formarle. No es necesario que estemos al lado de sus oficinas, digamos, para poder hacer una revisión crítica, que nosotros estamos muy esperanzados que cuando venga el cambio constitucional, y esperamos, ¿no? En ese cambio constitucional venga refrendado, por ejemplo, el derecho a la vivienda y a una participación activa en la ciudad, la política pública, en este caso, se haya venido preparando para enfrentar ese desafío, ya no solo enunciativamente, decir, mira, ahora antes hacíamos subsidios, ahora garantizamos derechos, sino que efectivamente los equipos que diseñan, implementan y evalúan la política pública tengan suficientemente repertorios, tanto conceptuales como metodológicos, para hacer intervención en clave de derechos sociales. Y para ello es necesario que la formación esté fortalecida, que las estrategias y los retos se vayan, modificando de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Siempre es buen momento para escuchar al otro, para estar con el otro, y lo que debemos hacer pues es encontrar esas vías. Es importantísimo el trabajo social que se realiza, porque estamos hablando del bienestar de las personas, de las familias, de las sociedades, y entonces el reto se vuelve quizá mayor cuando estamos hablando de cosas que quizás son difíciles de medir, pero son difíciles de palpar en realidades, más bien de acuerdo a las realidades que se viven en cada una de las comunidades. María Antonieta Urquieta, te agradezco mucho esta información, estos minutos para la UNAM Responde, doctora en Trabajo Social y académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Gracias por estos minutos, estaremos en contacto para conocer los resultados de este trabajo que se realiza de forma práctica, aunque no sea de forma presencial. Buenas tardes. Fraternal saludo para ti, Rosa, y para toda la audiencia. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos hablando de desigualdades. Esta tarde Jacobo Dayan nos habla sobre la distribución de las vacunas, cómo ha sucedido y cuáles son los retos a los que se tienen que enfrentar principalmente las comunidades y los países de escasos recursos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La cumbre del G7 de junio pasado prometió 1.000 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para apoyar el acceso equitativo durante 2021 y 2022. La Federación Internacional de Derechos Humanos insta a los países de altos ingresos a intensificar urgentemente sus acciones contra la desigualdad de acceso a la vacuna en todo el mundo y a facilitar los medios para una más rápida producción. Sin un cambio completo de estrategia, es alto el riesgo de que la pandemia se mantenga y empeore en el mundo entero. Citando el informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, dicen: no hay fronteras para el COVID. Incluso las comunidades más remotas se han visto afectadas por la pandemia. Solo un enfoque global puede combatirlo de manera eficiente, pero mientras se contiene la pandemia y aumentan las tasas de vacunación en los países más ricos, otros países apenas han recibido vacunas y lideran las tasas de mortandad.
Como alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud, el declive mundial de casos enmascara un aumento preocupante de casos y muertes en muchos países. En algunas regiones del mundo, el número reciente de muertes por cada caso confirmado es preocupante en países como Perú, México, Afganistán, Túnez, Sudáfrica e Indonesia, según la Organización Mundial de la Salud. Aunque recibimos positivamente la iniciativa de los países del G7, dice la Federación Internacional de Derechos Humanos, de enviar 1.000 millones de vacunas a naciones de ingresos bajos y medio bajos, esta estrategia por sí sola no resolverá la pandemia, ya que está lejos de las 11.000 millones de vacunas que se necesitan para lograr el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial y poner fin a la pandemia para el próximo año. Buenas tardes. Cambiamos de temas, hablemos ahora de artes visuales, de cine y también de libros que han sido adaptados a la virtualidad, a las herramientas digitales para que podamos seguir estando en contacto con Cultura UNAM en Casa. Vamos con nuestras recomendaciones culturales para este jueves. Comenzó la edición número 16 del Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México, que este año llega a 40 sedes físicas de todo el país y a plataformas como las de la Filmoteca y Filmin Latino. Además, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM participa con 14 trabajos que forman parte de 2 programas distintos. El primero es Recorridos por México, que incluye 10 documentales de materiales históricos que dan cuenta de la política, la cultura, la economía, las tradiciones y la vida cotidiana de diferentes comunidades del país. Y la segunda, Campañas de Vacunación, es un espacio que presenta el registro audiovisual de programas de higiene, prevención de enfermedades y campañas y brigadas de vacunación que forman parte de la historia de la Secretaría de Salud. Se trata de materiales que fueron entregados a la UNAM para su rescate, catalogación y preservación. Religión, política, arquitectura, historia, mucha historia. Se trata de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que ha sido escenario y testigo de distintos momentos que han quedado grabados en libros, periódicos y retablos. Entre tres es el nombre de la propuesta creativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que explora al menos 3 momentos en los que se identifica a esta zona emblemática del norte de la Ciudad de México: 1968, 1519 y 1610. Imágenes, videos, textos y postales sonoras conforman un recorrido virtual que toca temas como el arte prehispánico y el contemporáneo, las prácticas sociales, políticas y económicas de la zona, así como el origen, transformación, festividades y piezas de la iglesia de sitio dedicada a Santiago Tlatelolco. El Centro de Lenguas para Extranjeros de la UNAM está cumpliendo 100 años de promoción del idioma español y su cultura, a través de la enseñanza de nuestra lengua, pero también a través de distintas actividades a favor de su profesionalización y promoción. Del 10 al 12 de septiembre se lleva a cabo la Feria Virtual del Libro CP UNAM, con envíos a todo el mundo. Gramática, arte, historia y literatura son algunos de los temas que enriquecen la oferta editorial de esta instancia universitaria que surgió como escuela de verano hace ya un siglo. Así terminamos nuestro programa de hoy con distintas alternativas para atender nuestro cuidado personal y colectivo. Y bueno, otra forma de hacer comunidad es estando en contacto a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Escríbanos en el momento en el que ustedes lo decidan y nosotros lo leeremos también para resolver sus dudas y sus comentarios. La invitación está abierta también para que nos encontremos el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.